Y si te dijera que esta noche, cuando te metas a la cama y te acomodes en esa posición de siempre, esa que llevas años adoptando por costumbre, por comodidad, o porque simplemente así has dormido toda la vida, estás saboteando tu salud de una manera que ningún médico te ha explicado con claridad. Quédate hasta el final de este video porque voy a revelarte algo que cambia por completo la forma en que ves esas horas que pasas durmiendo. Algo que yo misma descubrí después de años de práctica clínica y que transformó mi consulta. Pero antes de llegar ahí, necesito que hagas una cosa. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y comparte este video con esa amiga, esa hermana, esa prima que siempre anda quejándose de que no duerme bien, de que amanece cansada, de que le duele la espalda, de que tiene reflujo, porque lo que voy a contarte hoy es para ellas también. Y aquí va tu primera ganancia del día, gratuita, sin que tengas que esperar nada. Durmiendo del lado izquierdo activas el sistema linfático de tu cuerpo de una manera que ninguna pastilla puede replicar. Ya con eso tienes algo valioso. Pero espérate, porque lo que viene es mucho más profundo que eso. Soy la doctora Ramírez. Llevo más de 25 años sentada frente a mujeres como tú, mujeres de 45, 50, 55, 60 años, escuchando los mismos síntomas, las mismas quejas, las mismas frustraciones. Mujeres que hacen todo bien durante el día, comen relativamente sano, intentan moverse, se cuidan, se preocupan por su familia, trabajan, sostienen el mundo con sus manos y aún así amanecen agotadas, amanecen con la cara hinchada, amanecen con dolor en el cuello o en la espalda baja, amanecen con ese reflujo horrible que les quema el pecho. Y cuando me preguntan qué está pasando, yo podría quedarme en lo superficial, darles una receta y mandarlas a casa. Pero yo no soy ese tipo de médica. Yo soy la que se sienta, las mira a los ojos y les dice, mi reina, el problema puede estar en cómo estás durmiendo. Y sí, sé lo que estás pensando. Doctor, ¿en serio? ¿El lado en el que duermo? Sí, en serio. Y voy a explicarte exactamente por qué, con la ciencia detrás, con las historias reales que he vivido en mi consulta y con la claridad que mereces, después de años de nadie explicarte esto bien. Primero necesito que entiendas algo fundamental. Tu cuerpo no para cuando tú te acomodas en la cama, para nada. Mientras tú crees que estás descansando, tu cerebro está haciendo una limpieza profunda que no puede hacer durante el día. Tus órganos están procesando, filtrando, regenerándose. Tu sistema inmune está fabricando los soldados que te van a defender mañana. Tu corazón está trabajando, aunque de manera más calmada, y todo ese trabajo nocturno, toda esa maravilla biológica que ocurre mientras sueñas o intentas soñar, se ve afectada directamente por la posición en la que colocas tu cuerpo. No es magia, es fisiología pura. Cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, hace ya muchos años, no voy a decir cuántos porque una dama nunca revela su edad, aunque sí sus diagnósticos, nos enseñaban la anatomía, la fisiología, los sistemas del cuerpo. Pero lo que nadie nos enseñó con suficiente énfasis fue la interacción entre postura durante el sueño y salud orgánica. Eso lo fui aprendiendo con los años, con los pacientes, con la investigación que nunca para. Y hoy te lo traigo a ti directamente, sin filtros, sin tecnicismos innecesarios, pero con todo el rigor científico que mereces. Vamos a hablar de los tres lados principales en los que puedes dormir: izquierdo, derecho y boca arriba, y voy a desmenuzarte qué le pasa a tu cuerpo en cada uno. Porque boca abajo ya lo descartamos desde el principio. Si duermes boca abajo, estamos hablando de un nivel de valentía para el cuello y la columna que yo simplemente no puedo aplaudir. Ese tema lo dejamos para otro video. Empecemos por el lado derecho, que es donde muchas de ustedes se acuestan. Lo sé porque lo he preguntado cientos de veces en mi consulta y la mayoría, cuando lo piensan, se dan cuenta de que giran hacia la derecha casi de manera automática. ¿Por qué? Muchas veces porque la pareja está a la izquierda, porque así da la cama, porque así se ve en la tele, porque así llevan haciéndolo desde que tienen memoria. Y no te voy a regañar por eso, pero sí te voy a explicar qué ocurre dentro de ti cuando lo haces. Cuando duermes del lado derecho, tu estómago, que tiene una forma ligeramente curva como una J,
Queda posicionado de tal manera que el ácido gástrico tiene mucho más fácil el camino de regreso hacia el esófago. El cardias, que es la válvula que separa el estómago del esófago, queda en una posición donde la gravedad no le ayuda. Y entonces esa sensación de ardor que muchas de ustedes tienen en las madrugadas, ese despertar con sabor ácido en la boca, esa tos nocturna que parece no tener explicación, puede estar directamente relacionada con el lado en el que duermen. No es casualidad, es mecánica. Y aquí viene algo que me fascina porque conecta todo. ¿Sabían que el reflujo crónico no tratado no solo es incómodo? El reflujo crónico que se repite noche tras noche, año tras año, va generando una inflamación constante en el esófago que con el tiempo puede derivar en una condición que se llama esófago de Barrett. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que entiendas que las decisiones que parecen pequeñas, como en qué lado te acuestas, tienen consecuencias reales en tu salud a largo plazo. La medicina preventiva empieza en los detalles que nadie considera importantes. Ahora, el corazón, cuando duermes del lado derecho, tu corazón que está ubicado ligeramente hacia la izquierda de tu pecho, queda colgando, por así decirlo, hacia ese lado, pero sin el soporte que le daría la posición izquierda. Hay estudios que sugieren que en personas con insuficiencia cardíaca o con ciertos tipos de arritmia, dormir del lado derecho puede incrementar la carga de trabajo del ventrículo derecho. No estoy diciendo que todas las que duermen de este lado van a tener problemas cardíacos, para nada. Pero si tienes antecedentes cardíacos, si sabes que tu corazón trabaja con alguna dificultad, este detalle no es menor y deberías hablarlo con tu médico. ¿Y el hígado? El hígado es el órgano más grande y pesado dentro de tu abdomen y está ubicado del lado derecho. Cuando duermes sobre tu costado derecho, estás poniendo peso directo sobre él, estás comprimiéndolo. El hígado trabaja incansablemente durante la noche, filtra la sangre, procesa las toxinas, fabrica proteínas, regula el azúcar en sangre y hacerlo bajo compresión no es la condición ideal. Imagínate intentar trabajar con alguien sentado encima tuyo, exactamente. Pero no todo es negativo en el lado derecho. Si sufres de una arritmia específica llamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, algunos estudios han encontrado que esta posición puede ser menos desencadenante de episodios y en el embarazo temprano, antes de que el útero crezca demasiado, esta posición puede ser menos restrictiva para algunas mujeres. Pero en términos generales, para la mujer sana de 40 y tantos para arriba, dormir del lado derecho tiene más desventajas que ventajas. Y eso, con toda la delicadeza del mundo, te lo digo yo. Ahora déjame hablarte del lado izquierdo y quiero que te pongas cómoda porque esto es donde la conversación se pone verdaderamente interesante. Dormir del lado izquierdo es, desde el punto de vista fisiológico, probablemente la posición más inteligente que puede adoptar un adulto. Y no lo digo yo sola, lo dice la anatomía, lo dice la fisiología del sistema gastrointestinal, lo dice la investigación sobre el sistema linfático, ese sistema de limpieza cerebral que seguramente no te han explicado todavía y que voy a desglosarte en un momento. Lo dice prácticamente todo lo que sabemos sobre cómo funciona el cuerpo humano en reposo. Cuando te acuestas del lado izquierdo, lo primero que cambia es tu digestión. El estómago, con esa curva en J que mencioné, queda en su posición natural. El cardias queda arriba, por encima del contenido ácido del estómago, lo que significa que la gravedad trabaja a tu favor, y ese ácido se queda donde tiene que quedarse, adentro del estómago, y no viajando hacia tu esófago. Si tienes reflujo, si tienes gastritis, si tienes ese ardor que te despierta a las 3 de la mañana, empieza esta noche, gírate al lado izquierdo y observa la diferencia. No te prometo milagros en una noche, pero sí te prometo que tu cuerpo va a empezar a sentir el cambio. El intestino también se beneficia. El intestino grueso tiene una forma muy particular. Sube por el lado derecho de tu abdomen, cruza por arriba el colon transverso y baja por el lado izquierdo. A eso se le llama colon ascendente, transverso y descendente. Cuando duermes del lado izquierdo, estás ayudando a que el contenido intestinal se mueva con la gravedad en la dirección correcta, es decir, hacia el colon descendente y hacia el recto. El resultado, menos
gases acumulados que te despiertan incómoda, menos distensión abdominal al amanecer y para muchas personas una digestión matutina mucho más fácil. El estreñimiento, que es un problema que afecta a una cantidad brutal de mujeres en la perimenopausia y la menopausia, puede verse beneficiado simplemente con este cambio de posición, sencillo, gratuito, sin efectos secundarios. Y el vaso está ubicado del lado izquierdo del abdomen y su función principal es filtrar la sangre, eliminar los glóbulos rojos envejecidos y servir como reservorio de células del sistema inmune. Cuando duermes del lado izquierdo, el retorno venoso hacia el vaso se facilita. El vaso drena mejor y eso tiene implicaciones directas en la calidad de tu sistema inmune durante las horas nocturnas. Pero ahora viene lo que yo considero la joya de la corona. Lo que a mí personalmente me pareció revolucionario cuando me metí de lleno en la investigación sobre el sueño y la neurología. Hablo del sistema linfático. Durante años, los neurocientíficos sabían que el cerebro, como cualquier otro tejido del cuerpo, produce desechos metabólicos, proteínas mal plegadas, productos de desecho del metabolismo celular, toxinas que se acumulan durante el día de tanto pensar, de tanto sentir, de tanto procesar. El problema era que no se entendía bien cómo el cerebro se deshacía de esos desechos, porque el cerebro no tiene vasos linfáticos convencionales como el resto del cuerpo. Entonces la pregunta era, ¿cómo limpia el cerebro su propia basura? La respuesta llegó hace ya algunos años, gracias a la investigación de la neurocientífica Michael Nedergaard y su equipo, y la respuesta fue fascinante. El cerebro tiene su propio sistema de limpieza que funciona principalmente durante el sueño profundo. A este sistema se le llamó el sistema linfático con G, de glial, que son las células de soporte del cerebro y funciona así. Durante el sueño, el espacio entre las neuronas se expande y el líquido cefalorraquídeo fluye por esos espacios ampliados, arrastrando los desechos metabólicos hacia el hígado para que sean eliminados. ¿Y qué tiene que ver esto con la posición en la que duermes? Todo. Los estudios han demostrado que la posición lateral dormir de lado facilita significativamente el flujo del líquido cefalorraquídeo y optimiza el funcionamiento del sistema linfático. En comparación, dormir boca arriba o boca abajo reduce la eficiencia de este sistema de limpieza. Y el lado izquierdo, específicamente, parece ser el más favorable por la arquitectura anatómica del sistema venoso cerebral y la posición del corazón. ¿Por qué me importa tanto esto? Porque entre los desechos que el sistema linfático elimina están las proteínas beta-amiloide y tau, las mismas que se acumulan en el cerebro de las personas que desarrollan Alzheimer. Cuando el sistema linfático no funciona bien, ya sea por dormir mal, por dormir en posiciones que no lo favorecen, por no alcanzar las fases profundas del sueño, esas proteínas se acumulan noche tras noche, año tras año. Y eso, mi reina, no es un detalle menor. Es una de las razones más poderosas que conozco para tomarte el sueño en serio. No solo las horas que duermes, sino cómo duermes. Sé que en este punto quizás estás pensando, doctora, pero yo lo intento y no puedo dormir del lado izquierdo. Me incomoda, me despierto con el brazo dormido, me duele el hombro. Y lo entiendo perfectamente. El cambio de posición no es instantáneo, no es cómodo de buenas a primeras cuando llevas años durmiendo de otra manera. Pero hay estrategias prácticas para facilitarlo y quiero dártelas. La primera es la almohada entre las rodillas. Cuando duermes de lado, poner una almohada firme entre tus rodillas, alinea la cadera, reduce la tensión en la zona lumbar y hace que la posición lateral sea mucho más sostenible durante más horas seguidas. Si tienes dolor de cadera, dolor lumbar crónico o cualquier problema en las articulaciones de la zona media, esta simple almohada puede cambiar tu sueño radicalmente. No estoy exagerando. La segunda es el abrazo de almohada. Tener una almohada frente al pecho que puedas abrazar con el brazo que queda arriba estabiliza el tronco y reduce la tendencia del cuerpo a rodar hacia adelante o hacia atrás. Eso
Ayuda a mantener la posición lateral sin esfuerzo. La tercera, para las que tienen hombro sensible, es asegurarse de que el hombro que queda abajo no esté completamente bloqueado debajo del cuerpo. La clave es que ese hombro quede ligeramente hacia adelante, casi como si estuvieras en una posición de recuperación y no aplastado bajo tu peso. Pruébalo esta noche. Y la cuarta es la paciencia. Tu cuerpo tiene memoria muscular. Lleva años adoptando la misma postura y va a resistir el cambio durante unos días. Pero si persistes, en 2 o 3 semanas tu cuerpo habrá incorporado la nueva posición como la habitual. Así funciona la neuroplasticidad, aplicada incluso a los hábitos de sueño. Hablando de neuroplasticidad, uno de mis conceptos favoritos, no te aburro con él porque podría hablarlo horas, quiero que entiendas que el cerebro es un órgano que cambia, que aprende, que se adapta. A los 50 años, a los 55, a los 60, eso de ya estoy muy vieja para cambiar es una de las mentiras más peligrosas que existe. Y en mi consulta la escucho casi a diario. La ciencia dice exactamente lo contrario. El cerebro puede formar nuevas conexiones, nuevos hábitos, nuevas rutas neuronales a cualquier edad. Lo que necesita es repetición, intención y paciencia. Y eso aplica al sueño tanto como a cualquier otra cosa. Ahora quiero hablarte de algo que me parece crucial y que está directamente relacionado con nuestra etapa de vida. Porque la mayoría de ustedes, y cuando digo ustedes, también me incluyo, porque yo también tengo mi edad, y no me avergüenza decirlo, están en la perimenopausia o la menopausia, y el sueño en esta etapa es un campo de batalla. Lo sé, lo vivo, lo veo cada día en mi consulta. Los cambios hormonales que ocurren durante la perimenopausia y la menopausia afectan el sueño de maneras muy concretas. La disminución del estrógeno altera la arquitectura del sueño, es decir, la forma en que se distribuyen las diferentes fases del sueño a lo largo de la noche. Se reduce el sueño profundo, la fase de sueño de ondas lentas, que es precisamente cuando el sistema linfático trabaja más activamente. Se aumentan los despertares nocturnos, se hace más frecuente y más molesto el insomnio de mantenimiento, ese donde te quedas dormida sin problema, pero te despiertas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana con la cabeza funcionando a mil. Y luego están los famosos sofocos nocturnos que te despiertan empapada en sudor, con el corazón acelerado, sintiéndote como si alguien hubiera encendido un horno dentro de tu pecho. Eso es el hipotálamo, tu termostato cerebral perdiendo temporalmente su calibración por la ausencia de estrógeno. No es que estés exagerando, no es cosa de nervios, es neurobiología pura y dura y es completamente real. ¿Cómo se relaciona esto con la posición de sueño? Interesante pregunta y me alegra que te la estés haciendo. Las mujeres en menopausia que duermen del lado izquierdo reportan en muchos casos una mejor regulación de la temperatura corporal durante la noche. Hay una razón anatómica. El corazón, al estar en el lado izquierdo, trabaja con menos carga cuando el cuerpo está sobre ese mismo lado. El sistema nervioso autónomo, el que regula tu temperatura, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial mientras duermes, parece operar con mayor eficiencia en esta posición. Y para un cuerpo que ya está lidiando con el caos hormonal de la menopausia, cualquier cosa que ayude a ese sistema nervioso autónomo a funcionar mejor durante la noche es bienvenida. Además, si estás en tratamiento con terapia hormonal sustitutiva o si estás tomando algún suplemento para el sueño, quiero que sepas que ningún tratamiento va a funcionar a su máximo potencial si la arquitectura básica de tu sueño está comprometida por factores como la posición. Los tratamientos son una capa encima de los fundamentos. Y los fundamentos, la posición, la temperatura de la habitación, la oscuridad, la rutina, son la base sobre la que todo lo demás se construye. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué lado duermes habitualmente? ¿Izquierdo, derecho, boca arriba? ¿Tienes reflujo nocturno? ¿Dolor de espalda que amanece peor que cuando te acostaste, cara hinchada por las mañanas? Escríbemelo, en serio. Leo los comentarios, o al menos intento leer todos los que puedo,
porque en esas respuestas está la vida real de mujeres reales, y eso para mí vale más que cualquier estadística. Hablemos ahora de dormir boca arriba, que también tiene su historia que contar. La posición supina boca arriba, para las que prefieren el castellano llano, es la favorita de aproximadamente el 38% de la población adulta, y tiene ventajas reales que no quiero ignorar. Para la columna vertebral, boca arriba es una posición neutral cuando se hace bien, con una almohada que soporte la curva del cuello sin hiperextenderlo. Para las articulaciones, en general, es una posición simétrica que no carga más un lado que el otro. Para las arrugas del rostro, y sé que esto les importa a muchas de ustedes, y no hay nada de malo en que les importe dormir boca arriba, evita que la cara esté aplastada contra la almohada durante horas, lo cual sí tiene su efecto en las líneas de expresión con el tiempo. Eso es real. Pero boca arriba tiene un problema grande, y ese problema se llama apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una condición en la que la vía aérea superior se colapsa durante el sueño, causando pausas en la respiración que pueden durar desde unos pocos segundos hasta un minuto o más. Y esas pausas pueden ocurrir decenas, incluso cientos de veces por noche sin que la persona lo sepa. Cuando te despiertas en la mañana sintiéndote igual de cansada que cuando te acostaste, o más cansada, cuando tu pareja o tu familia te dice que roncas de manera irregular con pausas que los asustan, cuando tienes dolores de cabeza matutinos o sequedad en la boca al despertar, tienes que considerar seriamente la posibilidad de que estés teniendo apneas. ¿Y por qué boca arriba empeora la apnea? Porque en esa posición la lengua y los tejidos blandos de la garganta se deslizan hacia atrás por efecto de la gravedad, estrechez la vía aérea o cerrándola completamente en posición lateral. Esos tejidos caen hacia un lado y la vía aérea permanece más abierta. Es tan simple como eso. De hecho, en casos de apnea leve a moderada, el cambio de posición de boca arriba a posición lateral puede reducir los episodios de apnea en más de un 50%. ¿Cuántos médicos te han dicho esto antes de recetarte cualquier cosa? Me lo pregunto en serio. La apnea del sueño en mujeres está históricamente subdiagnosticada porque el perfil clásico que se estudió durante décadas era el del hombre gordo que ronca fuerte. Y las mujeres también tenemos apnea, pero frecuentemente nuestros síntomas son más silenciosos, más fatiga, más irritabilidad, más dificultad para concentrarnos, más cambios de ánimo, eh, síntomas que durante la perimenopausia se confunden fácilmente con los cambios hormonales. Y así, la apnea pasa desapercibida durante años mientras va haciendo su daño silencioso en el corazón, en la presión arterial, en el cerebro. Si sientes que este perfil te suena familiar, haz algo concreto esta semana. Pídele a alguien de tu familia que te observe mientras duermes durante una noche o considera hacer un estudio de sueño. Hoy existen dispositivos portátiles que puedes usar en casa para una evaluación inicial sin necesidad de dormir en un laboratorio. El diagnóstico puede cambiar tu vida. No exagero. Y aquí quiero hacer una pausa importante, porque sé que en este punto del video algunas de ustedes están haciendo cuentas mentales. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo mal? ¿Cuánto daño me he hecho sin saberlo? Y yo quiero decirte algo antes de que ese pensamiento se convierta en angustia. El cuerpo humano es extraordinariamente resiliente. El hecho de que hayas dormido en una posición no ideal durante años no significa que el daño sea irreversible. Significa que hay margen de mejora. Y ese margen puede empezar esta misma noche. La neuroplasticidad, el sistema linfático, el sistema digestivo. Todos estos sistemas tienen una capacidad de recuperación que nos sorprende constantemente. Yo he visto en mi consulta transformaciones que en papel parecerían imposibles. Mujeres de 50 y tantos años que cambian sus hábitos de sueño y en cuestión de semanas reportan menos inflamación, mejor digestión, más claridad mental, mejor ánimo. No es magia y no es placebo. Es fisiología respondiendo a condiciones óptimas. ¿Quieres saber cuál es la combinación que más impacto tiene? Te la doy ahora mismo, sin que tengas que comprar nada, sin que tengas que esperar al final del video. Aunque sí quédate porque hay más.
Lado izquierdo, habitación fresca entre 18 y 20 grados, oscuridad total o casi total, sin pantallas al menos 45 minutos antes de dormir y una rutina consistente que le diga a tu cerebro, vamos a dormir antes de que tú llegues a la cama. Eso es todo. Eso es el núcleo. Todo lo demás, los suplementos, las técnicas de respiración, las apps de meditación, es complemento sobre esta base. Quiero hablar ahora de algo que muchas mujeres, en mi etapa de pacientes y en mi propia vida, hemos experimentado: el insomnio que nace de la cabeza, no del cuerpo. El insomnio que viene de la mente que no para, de la lista de pendientes que sigue girando cuando el cuerpo ya no puede más, de las preocupaciones que parecen volverse gigantes en la oscuridad de la madrugada. Hay un término precioso en neurociencia que me gusta mucho: la hiperactivación cognitiva. Es cuando el cerebro, en lugar de desacelerar para permitir el sueño, se activa, se pone a procesar, a planear, a preocuparse, a recordar, y esto tiene bases neurobiológicas concretas. En personas con tendencia al insomnio, se ha observado una activación aumentada del córtex prefrontal, la parte del cerebro que piensa, planea y se preocupa en el momento de intentar dormir. Es como intentar apagar la luz y que el interruptor esté roto. ¿Cómo se relaciona esto con la posición de sueño? Directamente. Cuando el cuerpo no está cómodo, cuando hay molestias físicas como reflujo, dolor en la espalda, sensación de ahogo o presión en el pecho, esas señales físicas activan el sistema nervioso simpático, el sistema del estrés, y eso a su vez activa más el cerebro. Es un círculo vicioso. Incomodidad física genera activación cerebral, que genera más dificultad para dormir, que genera más incomodidad física, porque el cuerpo no descansa como debería. Romper ese círculo a veces es tan simple como ajustar la posición, pero quiero ser honesta contigo porque eso es lo que soy. Si el insomnio es crónico, si llevas meses o años sin dormir bien, si el impacto en tu calidad de vida es significativo, necesitas una evaluación médica, no un video de YouTube, por muy bueno que sea. No un suplemento que viste en redes sociales. Una evaluación médica real con una persona que te escuche, te examine y te ayude a encontrar las causas de manera individualizada. Lo que yo hago aquí es educación en salud, algo que creo profundamente que todas las mujeres merecen tener, pero nunca es un sustituto de la atención médica personalizada. Dicho eso, volvamos a la ciencia, que es donde me siento más viva. Hay algo que quiero explorar contigo en profundidad porque sé que a muchas de ustedes les va a resonar. La relación entre el sueño y la inflamación. Y cuando digo inflamación, no estoy hablando solo de la inflamación que duele, la del tobillo torcido o la garganta cuando tienes anginas. Estoy hablando de la inflamación crónica de bajo grado, esa silenciosa, esa que no te duele directamente, pero que está ahí, burbujeando en el fondo, contribuyendo a la diabetes tipo 2, a las enfermedades cardiovasculares, al dolor crónico, al deterioro cognitivo y, por supuesto, a ese peso que no se va, aunque hagas todo bien con la alimentación. El sueño es uno de los reguladores más poderosos de la inflamación en el cuerpo humano. Durante el sueño profundo, el cuerpo produce citocinas antiinflamatorias y regula a la baja las vías proinflamatorias. Cuando el sueño se fragmenta, cuando las fases profundas se reducen, cuando hay apneas o incomodidades que interrumpen el sueño repetidamente, ese proceso regulador se interrumpe también y la inflamación crónica de bajo grado se instala. ¿Y qué tiene que ver la posición? Ya lo sospecho que lo intuyes a estas alturas. Si la posición en la que duermes genera reflujo que te despierta, o genera dolor que fragmenta tu sueño, o facilita las apneas que interrumpen tu respiración, esa posición está contribuyendo directamente a la inflamación crónica. No de manera dramática, noche a noche no lo notas, pero con los años el efecto acumulado es real y mensurable. Hay un marcador inflamatorio en sangre llamado proteína C reactiva. Seguro que algunas de ustedes lo han visto en sus análisis, que en múltiples estudios correlaciona con la calidad del sueño. Las personas que duermen menos de 6 horas o que tienen sueño de baja calidad tienen niveles más altos de proteína C
reactiva de manera consistente. Eso no es coincidencia. Es biología hablando con claridad. Y también está la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son moléculas proinflamatorias que se elevan con la privación de sueño. Sé que esos nombres suenan a clase de inmunología y no me quiero perder en la técnica, pero quiero que sepas que estos marcadores no son abstractos, se traducen en más dolor, más rigidez matutina, más susceptibilidad a infecciones, más dificultad para perder peso, más riesgo cardiovascular. Son consecuencias reales de noches, reales de mal sueño. La buena noticia, y siempre tengo buenas noticias porque soy así, incurable optimista con base científica, es que mejorar la calidad del sueño reduce esos marcadores inflamatorios de manera relativamente rápida. No en años, en semanas. Hay estudios que muestran reducciones significativas en proteína C reactiva en personas que optimizan su sueño en periodos de 4 a 8 semanas. El cuerpo responde rápido cuando le das las condiciones adecuadas. Ahora quiero conectar todo esto con algo muy concreto que le pasa al cuerpo de la mujer de 45 en adelante. El metabolismo, porque sé que una de las quejas más frecuentes en mi consulta es, doctora, como igual que antes, me muevo igual que antes y estoy engordando, ¿qué me pasa? Y mi respuesta siempre incluye las mismas preguntas. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo duermes? ¿Te despiertas descansada? El sueño regula de manera directa dos hormonas cruciales para el metabolismo y el apetito, la grelina y la leptina. La grelina es la hormona del hambre, la que le dice a tu cerebro, necesito comer. La leptina es la hormona de la saciedad, la que le dice ya es suficiente. Cuando duermes mal o poco, la grelina sube y la leptina baja. El resultado, más hambre, menos sensación de saciedad, más antojo de alimentos calóricos y azucarados porque el cerebro cansado busca glucosa de manera urgente y mayor dificultad para mantener el peso. Esto no es falta de fuerza de voluntad, es fisiología. Y es injusto que durante años se le haya dicho a las mujeres, come menos, muévete más, sin preguntarles primero cómo duermen. El sueño es la base del metabolismo. Sin esa base estable, cualquier esfuerzo en dieta y ejercicio va a ser mucho más cuesta arriba. Y en la menopausia, cuando ya hay una redistribución de la grasa corporal hacia el abdomen, que es mediada por la disminución de estrógeno, añadir privación de sueño es como echarle combustible a un fuego que ya arde. El cortisol, la hormona del estrés que se eleva con el mal sueño, favorece aún más esa acumulación de grasa visceral abdominal. Es un triple golpe: caída de estrógeno, más cortisol por el mal sueño y alteración de grelina-leptina. Y todo eso se puede modular en parte importante con mejor sueño. ¿Sientes que el cuerpo de hoy no es el mismo de hace 10 años? ¿Que la energía que tenías a los 38 o a los 42 se fue sin avisar? Quiero que sepas que eso no es solo inevitable, que no es solo cosas de la edad, es la suma de muchos factores. Y el sueño es uno de los más poderosos. Uno que frecuentemente se ignora porque parece demasiado simple para ser tan importante. Y nada me molesta más en medicina que cuando las cosas simples se ignoran porque no son rentables para nadie. Voy a compartirte algo que vi transformar a una paciente. Y no me gusta repetir historias de consulta porque no quiero que esto se vuelva un catálogo de casos. Pero este en particular ilustra algo que el texto frío no. Transmite el poder de la combinación de factores. Era una mujer de 52 años con hipotiroidismo controlado, sobrepeso que no cedía a pesar de seguir todas las indicaciones, fatiga crónica y una cara de agotamiento que le envejecía 10 años. Revisamos todo. Alimentación razonablemente bien, ejercicio, algo, medicación para el tiroides ajustada correctamente. Le pregunté por el sueño, duermo 6 horas, doctora, ¿cómo? Boca arriba. ¿Te despiertas descansada? No, siempre amanezco cansada. Le pedimos un estudio de sueño. Apnea moderada. La solución incluyó cambio de posición al lateral izquierdo y algo más. 3 meses después la mujer era diferente. No su cara, no su cuerpo, su energía,
su mirada, eso es lo que el sueño bien aprovechado devuelve. La cara, por cierto, es otro tema que merece su espacio aquí porque sé que importa y no tengo ningún problema en reconocerlo. La inflamación del rostro al despertar, ese efecto de cara hinchada, ojos hinchados, piel opaca que muchas de ustedes experimentan, tiene una parte importante de explicación en la posición de sueño y en la eficiencia del sistema linfático. El sistema linfático es una red de vasos y ganglios que corre paralela al sistema circulatorio y que tiene como función principal drenar el exceso de líquido de los tejidos, transportar células inmunes y eliminar desechos. A diferencia del sistema circulatorio, el sistema linfático no tiene una bomba, el corazón no lo impulsa directamente. Depende del movimiento muscular, de la respiración profunda y durante la noche de la posición en que se encuentra el cuerpo. Cuando duermes del lado izquierdo, el conducto torácico, el principal vaso del sistema linfático, que drena la mayoría del líquido linfático del cuerpo y lo devuelve a la circulación, trabaja con mayor eficiencia, porque su desembocadura en la vena subclavia izquierda queda en una posición anatómicamente favorable. El resultado es un mejor drenaje linfático durante la noche, menos líquido acumulado en los tejidos del rostro, menos hinchazón al despertar. Si inviertes en cremas, en sueros, en tratamientos de drenaje linfático facial, y no digo que estén mal, cada quien con su dinero, pero no ajustas la posición en la que duermes, estás trabajando contra tú misma. Estás tratando de limpiar una casa que tiene la ventana abierta en una tormenta, cierra primero la ventana, ajusta la posición de sueño y deja que el propio sistema de drenaje de tu cuerpo haga su trabajo. Antes de llegar al gran secreto que te prometí al inicio, y no me he olvidado, te lo juro, viene pronto. Quiero hablarte de una cosa que raramente se menciona cuando se habla de posición de sueño, la presión intraocular y la salud visual. Hay estudios, no tantos como quisiera, pero los hay, que muestran que dormir con la cara apoyada directamente sobre la almohada, como pasa cuando duermes de lado sin la posición adecuada, puede incrementar la presión intraocular en el ojo que queda en contacto con la almohada. Para la mayoría de las personas esto no es un problema, pero para mujeres con glaucoma o predisposición al glaucoma, que es más frecuente después de los 50, este factor puede ser relevante. No estoy diciendo que el glaucoma lo cause la almohada. Estoy diciendo que si tienes antecedentes familiares de glaucoma o ya tienes presión ocular elevada, vale la pena hablar con tu oftalmólogo sobre la posición de sueño como uno más de los factores a considerar. Los detalles importan. La medicina preventiva está en los detalles que nadie te pregunta. De la misma manera, las personas que duermen con el brazo debajo de la almohada o con el cuello en posición de torsión prolongada durante horas, tienen un riesgo mayor de desarrollar lo que se llama síndrome del desfiladero torácico, una compresión de los nervios y vasos que van del cuello al brazo que se manifiesta, como hormigueo, entumecimiento y debilidad en el brazo y la mano. Muchas mujeres de esta edad que vienen a mi consulta con la mano que se me duerme por las noches, tienen exactamente esto. Y la primera línea de intervención no es ningún medicamento, es ajustar la posición de la cabeza, el cuello y el brazo mientras duerme. Empezamos a hablar de la columna, que merece su propio capítulo en este relato del sueño. La columna vertebral tiene 4 curvas naturales: la lordosis cervical en el cuello, la cifosis torácica en la espalda media, la lordosis lumbar en la zona baja y la cifosis sacra en la pelvis. Esas curvas no son accidentes evolutivos, son la ingeniería perfecta que distribuye las cargas, absorbe los impactos y protege la médula espinal. Y durante las horas de sueño, mantener esas curvas en su posición neutral es fundamental para que la columna se recupere del trabajo del día. Cuando duermes en posición fetal extrema con las rodillas muy encogidas hacia el pecho, la columna lumbar se flexiona de manera excesiva y la parte frontal de los discos intervertebrales queda comprimida durante horas. Resultado: esa rigidez en la parte baja de la espalda que muchas de ustedes sienten al levantarse y que va mejorando conforme se van moviendo durante la mañana. El disco estuvo comprimido toda la noche en la parte anterior y tardará un rato en redistribuir su contenido
La posición lateral, con una alineación neutra de la columna, caderas ligeramente flexionadas, rodillas dobladas a unos 90 grados, almohada entre las rodillas para igualar la altura de la cadera, mantiene las curvas lumbar y cervical en su posición natural. Eso se traduce en despertar sin ese dolor inicial, o con mucho menos, y con el tiempo, en menos degeneración discal, que nuestra etapa de vida es un factor de peso. Para las que tienen artritis en las caderas, fibromialgia o cualquier condición de dolor crónico generalizado, la posición de sueño puede ser un factor que amplifica o reduce el dolor. El dolor interrumpe el sueño. El mal sueño reduce el umbral del dolor literalmente. Dormir mal nos hace más sensibles al dolor porque reduce la producción de endorfinas y altera la percepción nociceptiva, y entramos de nuevo en ese círculo vicioso del que hablaba antes. Optimizar la posición de sueño no lo resuelve todo, pero puede ser la palanca que rompe el círculo. Y voy a mencionar algo que sé que muchas de ustedes no conectarán de inmediato con el sueño, pero que en mi consulta aparece constantemente: los problemas de mandíbula, el bruxismo, el apretamiento nocturno de los dientes, la disfunción de la articulación temporomandibular. Estas condiciones se agravan enormemente cuando hay tensión en el cuello y los hombros, que a su vez se ve afectada por la posición de sueño. Cuando el cuello está en torsión durante horas, los músculos del cuello y los trapecios permanecen en tensión, y esa tensión se transmite hacia la mandíbula. Si tienes dolor de cabeza al despertar, sensibilidad en la mandíbula por las mañanas, o te han dicho que rechinan los dientes mientras duermes, la posición del cuello durante el sueño es un factor que tu dentista o tu médico deberían estar evaluando. He prometido un secreto y sé que lo estás esperando. Y te lo voy a dar ya, porque me parece que ya has ganado suficiente conocimiento en este video para merecer la revelación completa. El secreto no es solo el lado en el que duermes. El secreto es la sinergia. Es la combinación de factores que, cuando actúan juntos, potencian sus efectos de maneras que ninguno de ellos por separado podría lograr. Y te voy a dar esa combinación ahora mismo, lista para aplicar esta misma noche. Primero, temperatura. La temperatura ideal para dormir es entre 17 y 19 grados. Sé que en México y en Colombia esto puede sonar a lujo con el calor que hace, pero incluso si no tienes aire acondicionado, puedes usar una sábana más ligera, tener ventilación o aplicar algo fresco en las muñecas antes de acostarte. El cerebro inicia el sueño profundo cuando la temperatura corporal central baja ligeramente. Si tu habitación está caliente, ese descenso no ocurre correctamente y el sueño profundo se compromete. Segundo, oscuridad. La luz, incluso en pequeñas cantidades, inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia a través de los receptores de luz en los ojos. No necesitas una oscuridad absoluta perfecta, pero sí suficiente oscuridad como para que no identifiques objetos en la habitación. Las pantallas, el teléfono, la televisión, la tableta emiten luz azul que es especialmente potente para suprimir la melatonina. 45 minutos antes de acostarte, apágalas. Sé que es difícil, sé que parece imposible, pero es una de las intervenciones con mayor retorno en términos de calidad del sueño que existe. Tercero, consistencia de horario. El ritmo circadiano, el reloj interno de tu cuerpo, no entiende de fines de semana. Cada vez que te acuestas y te levantas a horas radicalmente distintas, el fin de semana estás creando lo que los científicos llaman jet lag social. Tu cuerpo no sabe si es martes o domingo, si está en Colombia o en España. Lo que sabes es que le estás cambiando las reglas cada pocos días, y eso desestabiliza toda la arquitectura del sueño. Intenta que la variación entre semana y fin de semana sea de no más de una hora. Cuarto, el ritual de desaceleración. El cerebro necesita señales para empezar a prepararse para dormir. Esas señales pueden ser tan simples como ducharte con agua tibia, que baja la temperatura corporal después, hacer 5 minutos de respiración diafragmática, leer algo en papel, preparar una infusión sin cafeína, o lo que sea que le diga a tu cerebro. Empieza a bajar las revoluciones. Lo que no funciona como ritual de desaceleración.
revisar el correo, discutir temas complicados, ver noticias o cualquier contenido emocionalmente activante. Quinto, y aquí viene el elemento que muchas no conocen, la respiración nasal durante el sueño. Respirar por la nariz durante el sueño no es solo una preferencia estética. La nariz filtra, humedece y tempera el aire. Produce óxido nítrico, un vasodilatador que mejora la absorción de oxígeno y activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema del descanso. La respiración bucal durante el sueño, en cambio, deseca las mucosas, facilita las apneas, eleva la frecuencia cardíaca y activa el sistema nervioso simpático. Si llevas años respirando por la boca al dormir, muchas veces esto es visible, porque amaneces con la boca seca, vale la pena investigar la causa. Podría ser una obstrucción nasal, un tabique desviado o simplemente un hábito que puede ser modificado. Y el sexto elemento, el que une todo, la posición. Lado izquierdo, con almohada entre las rodillas, almohada que soporte el cuello en posición neutral, posiblemente una almohada al frente del pecho para abrazar y estabilizar el tronco. Nariz hacia adelante, no hacia abajo. Temperatura neutral en la habitación, oscuridad suficiente, horario consistente, ritual de desaceleración previo y respiración nasal. Cuando todos esos elementos se dan simultáneamente, el sueño que obtienes no es simplemente dormir, es una regeneración profunda que ningún suplemento, ninguna crema antienvejecimiento, ninguna infusión milagrosa puede replicar. El sueño bien aprovechado es la herramienta más potente de bienestar que existe para el ser humano y es completamente gratuita. Ahora quiero hablar de algo que siento que debo mencionar porque sería deshonesto de mi parte no hacerlo: los suplementos para el sueño. Sé que muchos de ustedes los toman o los han considerado. La melatonina, la valeriana, el magnesio, la ashwagandha, el 5-HTP. Y no estoy en contra de ellos, en principio, pero quiero que sepas algo fundamental. Ningún suplemento va a ser verdaderamente efectivo si no hay una base de higiene del sueño sólida. La melatonina, por ejemplo, no es un sedante, no te pone a dormir directamente. Lo que hace es ajustar el reloj circadiano. Tiene su mayor utilidad cuando el problema es de ritmo jet lag real, trabajo por turnos o dificultad para iniciar el sueño en personas con desfase de fase. Pero si el problema es que te despiertas en mitad de la noche o que el sueño no es reparador, la melatonina sola no va a resolver eso. El magnesio glicinate o citrate sí tiene evidencia creciente de beneficio en la calidad del sueño, particularmente para la relajación muscular y la modulación del sistema nervioso. Muchas mujeres en menopausia tienen déficit de magnesio y se benefician de la suplementación. Pero nuevamente, como complemento a los fundamentos, no como sustituto. Lo que más me preocupa en mi consulta es cuando alguien llega con 3 o 4 suplementos para el sueño que ya no funcionan y que nunca ha evaluado la higiene básica del sueño, la posición o la posibilidad de apneas. Es como tomar antiinflamatorios todos los días sin buscar la causa del dolor. Cubre el síntoma temporalmente, pero no resuelve el problema de fondo. Quiero que entiendas que yo no soy enemiga de ninguna herramienta que ayude. Soy enemiga del uso de herramientas sin comprensión de lo que hacen y sin abordar los fundamentos. Eso es lo que me diferencia de muchos. Espero que para bien. Y antes de que se me olvide, porque hay algo que quiero darte que es práctico e inmediato, voy a hablarte de los primeros 5 minutos de la mañana, porque lo que haces justo cuando te despiertas también forma parte del ciclo del sueño. El cortisol tiene un pico natural en los primeros 30 minutos después de despertar, lo que se llama la respuesta de cortisol al despertar. Ese pico existe para darte energía, alerta y enfoque para el día. Pero si lo primero que haces es agarrar el teléfono y entrar a redes sociales o revisar mensajes urgentes, estás amplificando ese pico de cortisol de manera artificial y estresante, que a su vez va a afectar tu nivel de ansiedad, tu apetito y, curiosamente, tu calidad del sueño de la noche siguiente. El ciclo sueño-vigilia no empieza cuando te acuestas, empieza cuando te despiertas. Los primeros 5 minutos, si puedes, no toques el teléfono. Quédate tumbado un momento, respira profundo, permite que tu cuerpo complete la transición del sueño a la vigilia de manera natural.
Abre las persianas o sal a ver luz natural lo antes posible. Eso ancla el ritmo circadiano para el día. Y si puedes tomar agua antes del café, mejor. Llevas horas sin hidratarte y tu cerebro necesita agua para funcionar el café después, no antes de la hidratación. Son gestos pequeños que reorganizan el sistema hormonal del día entero. Y un sistema hormonal bien calibrado por el día construye un sueño de mejor calidad por la noche. Todo está conectado, todo es un ciclo. Y cuando entiendes el ciclo, puedes intervenir en cualquier punto de él. Hay un tema más que quiero tocar antes de llegar al cierre, y es el de la pareja. Porque la posición en la que duermes no existe en el vacío. Muchas de ustedes duermen con alguien, con pareja, con un hijo que todavía se mete a la cama, con la mascota que ocupa más espacio del que debería sin juzgar. Las mascotas tienen su magia y la realidad del sueño compartido es que influye enormemente en la calidad del sueño individual. Los estudios sobre sueño en parejas muestran datos muy reveladores. Las mujeres son más sensibles que los hombres a las perturbaciones del sueño del compañero de cama. El ronquido de la pareja, sus movimientos, su temperatura corporal, todos esos factores interrumpen el sueño femenino de manera significativa y sin embargo, culturalmente es muy difícil hablar de este tema en la pareja sin que se interprete como un rechazo o un problema relacional. Yo lo digo con toda la claridad del mundo en mi consulta y lo digo aquí también. Dormir bien es una necesidad fisiológica básica, no un capricho. Si tu sueño está siendo comprometido por factores relacionados con la convivencia nocturna, tienes todo el derecho de buscar soluciones. Esas soluciones pueden ser tapones para los oídos, antifaz, camas separadas unas noches a la semana o una conversación franca con tu pareja sobre el ronquido que puede indicar apnea y que también merece atención médica. No estoy diciendo que se separen, estoy diciendo que el sueño es sagrado y que merece una conversación adulta y honesta. El llamado divorcio del sueño, que es el término que se está usando para describir la práctica cada vez más común de parejas que duermen en habitaciones separadas para preservar la calidad del sueño de ambos, no es una señal de que la relación va mal. En muchos casos es exactamente lo contrario. Es una señal de que la relación es lo suficientemente madura y respetuosa como para priorizar el bienestar de cada persona sobre las convenciones sociales, sobre cómo debe dormir una pareja. Lo que sí destruye relaciones es el agotamiento crónico, la irritabilidad, la baja libido, que es directamente consecuencia del mal sueño, y el resentimiento silencioso de años de noches interrumpidas. Ah, y ya que mencioné la libido, porque en esta consulta hablamos de todo, sin tabúes, ¿sabías que el mal sueño reduce los niveles de testosterona en mujeres? Porque sí, las mujeres también tenemos testosterona y la necesitamos para el deseo sexual, para la energía, para la masa muscular, para el bienestar cognitivo. Una semana de sueño reducido a 5 horas o menos puede bajar los niveles de testosterona libre en mujeres hasta en un 15%. Y en la perimenopausia, cuando los niveles hormonales ya están de por sí en declive, esto no es un dato menor. Si sientes que el deseo se fue y no sabes muy bien a dónde, pregúntate también cómo estás durmiendo. La respuesta puede estar ahí. El sueño y la salud hormonal femenina están tan íntimamente conectados que a veces es difícil saber qué va primero. Si la gallina o el huevo, los cambios hormonales afectan el sueño y el mal sueño amplifica los desequilibrios hormonales. Es una danza y cuando la danza sale mal, todo el cuerpo lo siente. Quiero también que pensemos en la salud mental, porque es inseparable de todo lo anterior. La depresión y el insomnio tienen una relación bidireccional que está muy documentada. El insomnio precede y predice episodios depresivos y la depresión causa y empeora el insomnio. No son dos problemas separados, son dos caras de la misma moneda con bases neurobiológicas comunes que incluyen la serotonina, la dopamina, el cortisol y múltiples vías del sistema nervioso central. La mujer de 45 a 60 años tiene estadísticamente uno de los mayores riesgos de depresión de toda su vida, coincidiendo con la transición menopáusica, el síndrome del nido vacío
los cambios de identidad y rol, el cuidado de padres mayores y la revisión de la propia vida. Esa carga emocional y vital es real y pesada. Y cuando esa carga no puede ser procesada adecuadamente durante el sueño, porque el sueño está fragmentado, porque las fases REM se reducen, el sistema de regulación emocional se deteriora. La fase REM del sueño, en la que soñamos de manera más vívida, es esencial para el procesamiento emocional. En ella, el cerebro reprocesa las experiencias emocionales del día, pero con una concentración reducida de norepinefrina, la molécula del estrés, lo que permite que las emociones se procesen sin la intensidad del momento original. Es como revisar las facturas con calma el domingo, en lugar de abrirlas en el momento en que llegan. Cuando el sueño REM se compromete, esas emociones no se procesan adecuadamente y se acumulan. Eso es parte de lo que está detrás de la irritabilidad, la labilidad emocional y la sensación de estar al límite que muchas mujeres en esta etapa describen. ¿Y qué tiene que ver la posición de sueño con el REM? Aquí hay un detalle fascinante. El sueño REM ocurre principalmente en la segunda mitad de la noche, en los ciclos más largos. Si tu sueño se fragmenta por reflujo, por apneas, por dolor, precisamente en esa segunda mitad de la noche, estás perdiendo desproporcionadamente sueño REM y con él tu principal herramienta de regulación emocional. Optimizar la posición para reducir esas interrupciones nocturnas es, en consecuencia, también una intervención de salud mental. No lo olvides, sé que hemos recorrido mucho camino juntas en este video, de la posición de sueño al sistema linfático, del reflujo al metabolismo, del corazón a la salud emocional, y puede parecer mucho, puede parecer abrumador, pero en realidad todo se reduce a algo muy simple. Tu cuerpo tiene una inteligencia extraordinaria, una capacidad de autorregulación y autocuración que ninguna tecnología médica moderna ha podido replicar completamente. Lo que tú puedes hacer, lo que yo te pido que hagas, es crear las condiciones para que esa inteligencia funcione. El sueño es una de esas condiciones. La posición en la que duermes es parte de esas condiciones. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de actuar. Esta noche, cuando te metas a la cama, prueba el lado izquierdo. Pon una almohada entre las rodillas. Asegúrate de que la habitación esté oscura y fresca. Deja el teléfono en el cargador, lejos de la cama si puedes. Respira por la nariz y date permiso de invertir en tu sueño como si fuera la cosa más importante que puedes hacer por tu salud, porque en muchos sentidos lo es. ¿Recuerdas que al principio te dije que al final te revelaría algo? Ya te di muchas revelaciones, lo sé, pero el secreto final, el que más me importa que te lleves, no es un dato científico, es esto. Las mujeres de nuestra generación aprendimos a cuidar de todos menos de nosotras mismas. Aprendimos que el descanso era un lujo, que dormir era perder el tiempo, que una mujer fuerte no necesitaba más de 5 horas. Eso es una mentira que nos han contado durante décadas y que nos ha costado salud, energía, belleza y años de vida. El sueño no es un lujo, no es pereza, no es debilidad. El sueño es el acto de amor más profundo que puedes hacerte a ti misma cada noche. Es la herramienta de rejuvenecimiento más potente que existe y tienes acceso a ella completamente gratis cada noche durante el resto de tu vida. Cuídate, duerme bien, duerme del lado izquierdo. Y si te ha parecido valioso todo lo que hemos hablado hoy, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque voy a seguir trayéndote este tipo de conversaciones directas, sin rodeos y con toda la ciencia que mereces. Segundo, deja en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que hemos hablado hoy o cuéntame cómo estás durmiendo ahora mismo. Me encanta leer sus historias y aprender de cada una de ustedes. Y tercero, y esto es importante, comparte este video. Piensa en esa amiga, en esa hermana, en esa compañera de trabajo que lleva años quejándose de que no duerme bien, que amanece cansada, que tiene esos dolores inexplicables o esa cara hinchada que la tiene preocupada. Mándale este video. Puede ser el empuje que necesita para tomar el sueño en serio, porque el cambio empieza con información y la información que nadie te da, te la doy yo. Hasta la próxima.
Y esta noche, duerme bien, mi reina. Te lo has ganado.